Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hoy de una manera especial queremos reflexionar este versículo 8 que nos dice lo siguiente. Sucedió que el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo fue a verlo cuando le impuso las manos y lo curó. Ahí termina entonces este versículo. Recordemos, dentro de nuestro contexto histórico, también cultural y bíblico, porque siempre estamos dentro de un libro teológico. No nos olvidemos de esto, queridos hermanos. Supea que Iseina lleva peñan de Yara, oñe eñan de, pero siempre queriéndonos enseñar algo. O sea que cada versículo, por algo, yehaiguri, por algo te está contando esto. Aquí en este caso, en el versículo 8, nos cuenta que el padre de Publio estaba en cama con fiebre, y estaba también con disentería. Pablo fue a verlo, orando, le impuso las manos y lo curó. Libro teológico, Theos Logos, es decir, el accionar de Dios en nuestra vida. La primera comunidad cristiana te hace entender que la gracia, la fuerza de Dios siempre actúa de alguna manera. Y bueno, allá ella misma, dice entonces, habla Pablo Oyapoa con el papá de Publio, que estaba allí en esta isla. Este episodio, queridos amigos, sucede siempre en la isla de Melita, decíamos nosotros, es decir, de Malta, en nuestro nombre actual, en este contexto del naufragio. Sabíamos que ya del capítulo, vamos a decir directamente, 27, era el viaje de Pablo hacia Roma. ¿Se acuerdan que en el versículo 21 del capítulo 27 nos contaba, ya llevábamos muchos días sin comer? Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida de la situación, ¿verdad? Del futuro, porque en ese momento todavía no estaban naufragando, sino que estaban a la deriva en el mar Mediterráneo. Y entonces aquí Pablo está en camino hacia Roma, estamos en el año 60-61, después de Cristo, se entiende, el Nuevo Testamento. Pablo es llevado como prisionero a Roma, prisionero del Imperio Romano en este caso, y él había apelado al César, y bueno, ya que le apelaba al César es otro. Incluso en la presentación que él hizo frente a Agripa, al rey Agripa, su hermana Berenice también, Pablo prácticamente demostró que él era inocente.
el mismo rey, Agripa, decía, y bueno, cuando de coin me tenéis culpa, hasta Agripa casi dice que se convierte. Entonces veo cortar la discurso, bueno, listo, o aletereíma, porque antes de Pámalo y coagina. Pero lastimosamente ahí le dice justamente a Festo, ¿verdad? Le dice, bueno, lastimosamente este hombre ya había apelado al César. Había apelado al César. Ese es en el capítulo 26, versículo 32, dice eso Agripa. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Es decir, una vez que en Delare apela al César, upevereñe ñapuentima, jarejo mantemaramos, jarejo apela, al César en duda lleva. Y entonces, cuando estamos ya en este capítulo 27, estamos del viaje de Pablo hacia Roma. Y aquí es que sucede este naufragio. La isla en cuestión es habitada por pueblos de origen fenicio-púnico, dijimos, y mezclan también creencias locales con influencias romanas y helénicas. Esta es un poco la situación histórico-crítica que nosotros estamos haciendo. Ahora, este personaje Publio, decíamos que era el principal de la isla. Página la Ogayara sería como el intendente, ¿verdad? Principal de la isla, y por eso te habla del protos, título oficial que le daban los romanos al gobernador local. Mábala gobernágina bebé allá. Mábala tendotágina bebé. Y entonces demuestra este nivel de importancia, queridos amigos, de la visita diplomática entonces que está haciendo Pablo, porque también se habla de generosidad. En el versículo 2 nos decía directamente que los habitantes de ahí nos brindaron una asistencia extraordinaria. Encendieron una fogata y nos acogieron a todos debido a la lluvia que caía y al frío que hacía. Bueno, todo eso nosotros decíamos que detrás también el autor sagrado nos quiere demostrar que esta es una de las categorías esenciales y fundamentales de la vida cristiana también. Entonces ya sabe a Hanwaisha, ya sabe a Hanwaisha que esto es lo esencial. Y digo cristianos haya entonces ya cuaramba evalañandera pisalo y contene. Hamoto para la ya piana ñande. Diga tú con la pesa ya digo al revés muchas veces, en vez de ser verdaderamente hospitalario, ayudar a la gente, lo hacemos pero de una manera muy nosotros no pensamos en una promoción del hombre o una promoción humana, verdadera, para salir adelante. El añandé, ya entendé solidaridad muchas veces, asistencialismo. Upea la ñandé muchas veces ya entendé, asistencialismo. Ñame ebe ñandera pichame, tengo 1 kilo de galleta, ñame ello 2 litros de cambur, a pesa. Pegaron a este día con el open de mare allí. Pero nosotros entonces damos simplemente el pescado y no ayudamos, no enseñamos a pescar. Porque ¿saben qué? Porque si yo te enseño a pescar, por una parte, tengo que dedicar mi tiempo para vos. Segundo, tengo que dejar de robar. Porque en síntesis, si yo estoy robando, no le estoy dando la oportunidad. No le estoy dando lo que esa persona necesita para caminar solo, sino que está dependiendo de mi asistencialismo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas.
A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar con esa misma ternura, a ser siervos generosos, entregando nuestra vida. Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida. Eres nuestro Padre y Maestro, confiamos en tu intercesión. Es nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos aquí en la isla de Melita, es decir, de Malta. Ahora Publio, que era un hombre público, el protos, es llevado, o mejor dicho, él les invita, les recibe especialmente. Pablo se va a la casa de Publio, el que es el proto. Y así, queridos amigos, con esta relación, porque ahora Pablo dice que le va a curar al papá, a su papá que estaba en cama. Y así se marca uno de los primeros puentes entre la iglesia naciente y el mundo pagano de los altos rangos. Queridos amigos, esto es importante. Recordemos que justamente la iglesia desde su inicio es católica. Jesús es católico. La gente no entiende la palabra católico, porque no entendéis. Los hindúes protestantes fuera hipócrita, católico, peorano, bla, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no entienden lo que quiere decir la palabra católicos, quiere decir universal. Ñande Yara ou entero vea pemuana. Jesús por eso es católico. Y por eso siempre se dijo, solamente que el que protesta pues siempre está por una cosita, y por eso se le llama sectario. Protesta por algunos elementos sectarios y después se queda en ese grupito. Por eso le llaman congregación. Oye, congregas y cuey. Dentro de la Iglesia Católica también están, justamente para que entendamos mejor las congregaciones. ¿Por qué? Porque dentro de la Iglesia, que es universal, de nuevo, están los pequeños grupos que forman ciertamente de una manera católica, es decir, universal, la gran comunidad, pero que tienen sus carismas, y eso quiere decir congregación. A la protestante que eran coña pojera, oye, que nosotros, nuestra congregación, nosotros nos congregamos, y claro, porque es un grupito sectario, es un grupo pequeñito ahí que está entonces protestando contra algo, ¿verdad?, que no le gusta o que quiere cambiar de acuerdo a sus intereses. Entonces no mañana la universalidad. Y atención, querido hermano, que eso es muy peligroso en todos los niveles, no solamente de todo lo que comenzó con Lutero, sino que incluso dentro de lo que nosotros le llamamos la Iglesia Católica, que tiene que ser universal y tiene que ser capaz de escuchar y de mirar y de entender y de aceptar verdaderamente. Upeago la ñandeña, sobre todo con nuestro Papa de feliz memoria, el Papa Francisco. Él verdaderamente con sus ideas, él era un verdadero católico, con ala católico. ¿Por qué? Y porque se abría a la universalidad. Y le costó mucho, o sea, muchas críticas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se abría y se entendía lo que es el mensaje de Jesús. Ciertamente que la gente quiere, antes de evangelizar y de anunciar, hoy votar la otra oñe convertí. Va ese pico oñe convertí tal anden de no y no anden de hoy. Yo vine para los enfermos. Entonces, el enfermo el que necesita al médico es Jesús. Yo no quiero holocaustos, yo quiero misericordia. Y así, tenemos muchos pasajes evangélicos que el Papa Francisco ciertamente insistió mucho, ¿verdad? Apenas dice la católico. Entonces no somos sectas, no nos encerramos en un pensamiento. Por eso yo le digo, dentro de la Iglesia Católica incluso hay muchos que no sé, que tenemos que volver a aquello, que tenemos que volver al latín, tenemos que volver no sé a qué cosa. Oye, en botella, tenemos que vivir así, tenemos que... Está bien, no hay problema.
No hay problema. Si esa es la forma como vos te realizás y encontrás verdaderamente a Dios, entonces está bien. La Iglesia Católica justamente acepta la posibilidad porque es católico, ¿verdad? Pero cuando la comunidad es la que va caminando y va tomando las decisiones, entonces con Yandé ya hay que ganar, ¿verdad? Tenemos que entrar y tenemos que hacer el camino del Catholicus, es decir, del universal. Entonces, ¿por qué las sectas despotrican enseguida contra la Iglesia Católica? Y justamente porque quieren o queremos muchas veces, como yo le dije, incluso hay ciertos movimientos dentro de la Iglesia Católica que se vuelven también muy sectarios, ¿verdad? Porque ellos piensan que esa es la única manera de salvarse, la única manera de entender el Evangelio de Jesucristo. Y no es la única manera. No es la única manera. La católico, es decir, tener un corazón siempre abierto a todos. Eso no quiere decir que vos vas a hacer y vas a seguir como vos querés. Recuerden que dice que los fariseos y los publicanos, Lucas 15:1, peleemían, dice que se acercaban todos los publicanos y los pecadores y le querían escuchar a Jesús. Pero una vez que le escuchaban a Jesús y ellos entendían el mensaje, la buena noticia, Jesús les decía, ahora vete y no peques más. Entonces, va la evangelio. Porque si vos solamente por presión le convertía a alguien, upean ahí conversión. Porque ese solamente es una pantalla. Jesús llegaba al corazón, llegaba al apito. Oñamindu urire, entonces lleva un miedo, oye esa cual. Y entonces hacemos un camino nuevo de conversión. ¿Se dan cuenta? Señor, desde ahora te quiero seguir, quiero ir contigo, ¿entienden? Esa es la verdadera conversión. Bueno, y eso es lo que sucede aquí, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos que el contacto de Pablo con Publio marca, decíamos, uno de los primeros puentes entre la iglesia naciente y el mundo también pagano, pero este mundo, vamos a decir así, que tiene el poder, que tiene la plata, que tiene el placer, es un mundo pagano. Pero la iglesia comienza entonces a evangelizar. Vamos a evangelizar. ¿Qué es lo que vamos a evangelizar? Y vamos a evangelizar la cultura, allí donde nosotros vivimos. Upeyo ñandeña mañaya esa peña de yarañandenenoy para hacer un camino de santidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yandé Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy
Nos detenemos en el relato del paralítico de la piscina de Bethsatá, que nos revela a Jesús como aquel que sana. La actitud de este hombre paralizado desde hacía 38 años nos hace pensar cómo a veces también nosotros nos resignamos, perdemos la esperanza y dejamos de luchar. A su parálisis física se agregaba una peor, la parálisis de la desesperanza. El Señor va a Jerusalén, pero su primer destino no es el templo, sino que se dirige a los excluidos que yacen cerca de la puerta. Y al notar la situación de ese hombre, le hace una pregunta que a simple vista podría parecer superflua, pero con la cual busca hacerlo volver a su deseo más profundo y verdadero. ¿Quieres curarte? El enfermo responde culpando a otros y mostrando una visión fatalista. Señor, no tengo a nadie que me sumerja. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús lo ayuda a descubrir que el presente está en sus manos. Lo invita a levantarse, a tomar su camilla, símbolo de su pasado, y a caminar. Así el pasado ya no lo detiene, y su presente se transforma, porque ahora camina junto al mismo Dios que vino a su encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Honduras, Chile y Argentina. Jesús nos pregunta también a nosotros, ¿quieres curarte? No tengamos miedo de reconocer nuestras parálisis interiores, ni de presentar al Señor nuestros desánimos. Pidamos a María Santísima que nos ayude a responder con fe al llamado de Jesús, que nos invita a levantarnos y caminar con esperanza hacia la vida nueva que Él nos ofrece. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el versículo 8. Sucedió que el padre de Publio estaba en cama con fiebre y también disentería. Pablo fue a verlo, orando le impuso las manos y lo curó. Ahí está entonces la fuerza, ¿verdad? Y eso es lo que el autor sagrado nos quiere contar. Primero, que Pablo se fue. Iglesia en salida, ñande ubea y gatula ya. Hoy cua, oñe monguetara. Aumene y sube cuera. Bueno, cua cocaraí cua era Publio. Él es el protos, es decir, es el gobernador, el que está aquí, el encargado de nuestra isla de Melita. A pesoñe monguetara. Y lo uy, vejena, ahí vive vejena, bebe allá el cuepaje. Ellos acaban de llegar de la embarcación. Esta población les recibe bien. Y bueno, y entre hablar y hablar, porque también Pablo, porque estaban cerca del fuego. Y ahí pues es donde le había mordido esta serpiente. A ver, tiró Pablo esa entero estaba de baico yehugo caraico a ver y su humagato boy. Este debe ser un malandro de primera porque la oye salva la naufragio y su boy que sigue de ya castigarse. Todo esto pasó y hemos leído ya. Pero es interesante, ¿verdad, queridos amigos? Porque dice que pasó el tiempo ambas bebiendo Yehu y Pablo. No se le hinchó nada, paso. Oye, ya peteda bebería o mano. Ellos estaban pensando eso. Y no. Dice, no sucedió nada. Y entonces ahora pasó de esa visión de criminal que tenían sobre Pablo. Ahora piensan y dicen, pero este es un Dios. Hoy su uso el amboy, todo el veneno y no le hace daño. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, evidentemente, queridos amigos, que esto que estamos escuchando es una teología. Y dentro de esta teología estamos viendo algunos elementos esenciales y fundamentales. En el apéndice, al final, la conclusión del Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Ustedes se van a agarrar serpiente en sus manos y no les hará daño. Usted tiene alusión directa, Gina, oye, yapoa también a esto que ya ha sido conocido o narrado o hablado en medio de la comunidad. La Pablo ve hoy su ujawen boibe y pobe lleva. Pero va ebe guasundo y coyese. Va erendo y coyese. Porque en este caso Lucas, a través de su evangelio, que cuando uno está con Jesucristo, cuando uno está con Dios, es decir, cuando uno está en esa gracia de Dios, la amboyomía, el veneno, la ponzoña de la gente, de la comunidad, un iñaña, pues te ve la ñande, ya hay coroñena, un biango lamboy. ¿Me entendió? O sea que aquí a ni que van a peso lógico, a pemoy la pende poma de bebé, pellesu calamboire. Porque pe, jañande, ñamanota. ¿Me entienden? Porque aquí es un sentido figurado, un sentido teológico, para decir justamente que la ponzoña de la gente, la ponzoña, porque estamos en la boña de BTV. Hoy votar en vez de buscar el bien para nosotros, no, están buscando el mal, ¿entiendes? Son envidiosos y así por delante. Así que, queridos amigos, el hecho de esta enfermedad de que el padre de Publio tenía, dice, fiebre y disentería, esta era una afección muy común ciertamente en estas zonas de las islas, era muy común en aquel tiempo. ¿Pero por qué? Y justamente por la contaminación del agua. La una del océano, del mar, diga tú y el área y lleva. Entonces tenían agua, sus pozos, lo que sea, anda, y la pesa antes de ellos, la bebé. Entonces se contaminaban, la contaminación del agua. Y ahora mismo, por ejemplo, en los estudios bíblicos, etcétera, etcétera, estudiando un poco el pasado con nuevas visiones, a este mal le llamaban, o a esta enfermedad, el mal de Malta, así lo le llamaban, que tal vez sería la brucelosis. Imagínense, queridos amigos, que era una enfermedad de bacteria que se transmitía por el consumo de productos lácteos contaminados de cabra. Pero
Entonces vea la brucelosis. Entonces aquí hay un virus que se transmitía a la oicoagina de la enfermedad que tiene el papá de Publio. A Pablo, bebé. Y por lo tanto, esta es una enfermedad, queridos amigos, intestinal, caracterizada por la diarrea con sangre, incluso. No hay la diarrea, sino que con sangre, la eutopaina. Y que estaba acompañada con un dolor de vientre, abdominal. Y también con la fiebre y la deshidratación. Así que, querido hermano, para conocer la situación, el contexto histórico. Y desde una antropología bíblica, queridos amigos, este pasaje lo que está revelando es una tensión entre dos cosmovisiones, es decir, dos maneras de vivir, cosmos, mundo, visión, dos maneras de ver el mundo. La antropología médica pagana comprendía la enfermedad como un desequilibrio que había en el cuerpo, un desequilibrio total. Sin embargo, por otra parte, los paganos también pensaban y decían que era un castigo divino, o que era la intervención de los espíritus, el aspecto espiritual, entonces, pero sin embargo, ahora estamos entrando, y Hechos de los Apóstoles es una visión cristiana, secuela Christi, seguidores de Jesucristo. Y más bien esto, el cristianismo siempre entendió como una parte de nuestra limitación, del drama humano, porque somos limitados. Así entonces es la visión cristiana. Pero que de cierta manera, queridos amigos, con la resurrección de Jesucristo, fuimos redimidos, ¿verdad? Pero siempre somos limitados. Ahora, lo que Pablo está haciendo, es decir, una sanación del papá de Publio, ¿qué es lo que está haciendo? Es un signo escatológico, escatón, una intervención de Dios que mira más bien siempre a la finalización de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y entonces, hay un adelanto del reino de Dios. Queridos amigos, y aquí está lo esencial, a Caracuina, porque ¿de qué nos interesa de que Pablo le haya curado o no le haya curado? No, es para decir justamente que el reino de los cielos está cerca. Aveñan de Yara, oíma veñan de Ndieña, allá. Oreno oía veñan de Yara, pues puede ir ojoina, secuela Cristi, seguimiento de Jesucristo. Mami va a la icatua royapo, ¿entendiste? Porque esto pues son los milagros. Y el milagro de por sí te está diciendo que el reino de Dios está en medio de nosotros, o que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Jaupea dice entonces que Pablo está encarnando la fuerza del resucitado. Ustedes entonces expulsarán demonios, etcétera, etcétera. Porque justamente la visión pagana era de que todas estas enfermedades nos sucedían porque el mal espíritu teníamos por dentro, ¿entienden? La visión cristiana no, queridos amigos. Así que, pidiendo por ahí, porque estamos yo, mi médica ñanave, o médica, ojo brujo, amara ojo, y para que le espante el espíritu, ¿entienden? Ajo ahí yo, entonces, vea, de repenu algo, aña penu tamante viva, llegó penu, entero te coña penu la ibire, repenu algo. Entonces yo, ¿qué manda acá me? Y vamos a ver la penuna. Porque algo ahí se entiende, repenu pa yere, ¿entienden? Y así te van jodiendo la vida, ¿entienden? Queridos amigos, la visión cristiana te muestra que el accionar de Dios se da a través de nosotros, pero porque hay un compromiso real en la secuela cristiana, en el seguimiento de Jesucristo. A través de Pablo. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante.
Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego, Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Hoy estamos con algunas palabras claves de este versículo 8. Interesante. Sucedió que el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería, es decir, Hasina Gogaray. Pablo fue a verlo, orar, bien importante, le impuso las manos y lo curó. Curar también es muy importante. Bueno, veamos por lo menos algunas palabras claves en este estudio bíblico que estamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 8. Aquí tenemos uno en griego siempre, ¿verdad? Nosotros decimos para entender mejor, ¿verdad? Dentro de un estudio bíblico. Proseusámenos. Va a decir la proseusámenos en griego, quiere decir habiendo orado. Oñembo erire. Entonces es una actitud el orar. Entonces ya ella me dice yo que va la proseusámenos. Es un verbo, su tiempo se llama el tiempo aoristo, medio, indica una acción, queridos amigos, apenas importante, intencional y definitiva. El aoristo medio dentro. Eso ya estamos entrando un poco con la, ¿cómo se dice? Con el estudio del griego. El griego tiene un tiempo que se llama aoristo medio.
Y cuando se usa ese tiempo, el aoristo medio, es porque hay una finalidad específica. Se refiere al pasado, pese a yapoacue, ¿verdad? Pero sobre todo, de una manera tajante y definitiva. No es que se estaba curando como un proceso que, ojo, ese es mega tú curando. Ya digo, ya me estoy curando. No, se curó. Realmente, hoy coge de una manera definitiva. Entonces, si yo que ya digo, ya ¿cuál es la castellano veo mía? Lleva. Entonces, decimos nuestros pasados, como son los tiempos pasados. Pues, habiéndose curado. Mira, pues, tiempo diferente. Se curó. Se estaba curando. Curándose. Miego, tiempos diferentes, gerundio. Mira, esta ella de coña de la castellano vea lleva. Pero aquí, queridos amigos, cuando se usa el aoristo, así le dicen, aoristo medio, es para decir una cosa definitiva, es decir, que Pablo, o ya po viaja pea, oico ese, oye, rueja, güey, esa peña de yarabe, oico ve caraire, ¿verdad? Por el papá de Publio. Y entonces, Pablo verdaderamente dice que ora antes de curar. Aquí nos pone, dice, estaba en cama con fiebre y dice, Pablo fue a verlo, orando, le impuso las manos y lo curó. Y entonces, en la gente de la sanación, es decir, que es Pablo, ciertamente está siendo simplemente, queridos amigos, un medio, un instrumento. En toda la Biblia, siempre nosotros somos intercesores. La primera figura, luego así, pero de una manera 100%, por ejemplo, es Moisés, ¿verdad? A Moisés siempre, el gran intercesor entre Dios y el pueblo. Dios que le elige, ¿verdad? A Moisés. Siempre ya, de intermediario. Y esto es importante porque el agente de sanación, es decir, quien le va a curar aquí al papá de Publio, es Dios, ñande yanaina. Y por lo tanto el gesto sacramental de la oración antecede a toda intervención. El gesto aquí que nosotros estábamos leyendo, proseusámenos, habiendo orado, oñembo añetete y se ve añete. Si yo que bueno, ya no tengo nada. Oñembo añetete y se ve. Pablo es una persona de oración. No duda. Upeago y señan de ena. Oñembo añetete, a upear entonces a upei o la milagro. Bueno, esa es una palabra, que podemos seguir hablando, pero tenemos que pasar a otra también. Porque, ¿qué hace Pablo? Aquí Pablo hace otra cosa también. Epiceis, sobre, tas, giras. Entonces, epiceis, tas, giras. ¿Qué quiere decir? Imponiendo las manos. Sobre, giras, las manos. Entonces, aquí te está diciendo que en la tradición también judeo-cristiana, queridos amigos, el gesto de imponer las manos, porque ya tengo ya puro formal ahí de imponer las manos, siempre tiene el sentido sacramental. No se olviden del latín sacramentum. Sacramento quiere decir lo que se ve. Y andego ya esa, allá he oído la paraguayo, aesana japocuana he oído la paraguayo. Aesana japocuana. Pero porque es un gesto importante, es el lenguaje antropomórfico. Ya esa. A la ñande ya esa no pepe mante ahí la yaguaro vieja. Por eso es que estos payeceros, brujo, cuanto mía médica, cuera o mía, va, lo llamo. Inde eruta se la y camisa, eruta se la y foto, eruta se vete y tagüe, eruta se lo que sea, va, ere. Porque debe pear rejesha, ¿entienden? Y así te entra y vos pensás, psicológico, hoy qué, pene acá me porque eres esa. Ojo, guaguoyo, o la de jardín, peja, o no, cualquier viroría, cuala, oye, ya puedo cuendere, o ñeñote, pega, ahora jama hoy, pepe, a lleva, ahora copamaja,
o yo allá o mía, entonces chuchuchu, o muy upebe, allá. O tienen todo ya bien puesto ahí adentro, en su palita, en su pala. O yo allá, entonces, veo y coja, pero yo no es la voz ahí. Además, vengo güera. Entonces, de gore sana, o no es. O no es herir, o sacande, va en de herir. Ay, qué hermoso, y dónde, y cuándo, y cómo, etcétera. Ese vecino, haremos llaman de vecino, haremos llama fulano, ¿entendiste? Y vos ya te creas la película. Por eso, queridos amigos, que la Biblia, cuando habla, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando habla de toda esta gente payesera y de todos estos brujos, condena a esta gente. ¿Por qué? Y porque está jugando con el sentimiento de las personas. Así que con algo, ella como era, o condenarlas a Pichabena, le condena porque le mete en su cabeza. A pesar de la andella, pues, o sea que de ahí, ella condena, porque de ella por la ibajía. Anden entenderse, haré continuar hoy con diciembre la payesera, a la pruebera, a la médica, guau, que esto, que aquello, haré ya poco aquí viroré, ¿entendiste? Te andas a él añade ya lo añade. Por lo menos la Biblia te dice demasiado bien. Ahora, si vos sos una persona pagana, si vos sos una persona que esto, que aquello, entonces, bebe ella shande, y la ibe o vende a la espejo. Ella es shande y la espejo vende a. Bueno, pero queridos amigos, esto es demasiado importante porque sacramentum quiere decir lo que se ve. Y por eso que siempre el sacramentum es una cuestión positiva. Sacramentum es la palabra positiva, ese viene del latín, y que es una cuestión de manifestación, entonces epifanía, ¿verdad? Manifestación, o también neumatológica, neuma, del espíritu. Entonces, quiere decir que nosotros, queridos amigos, tenemos una fuerza espiritual demasiado grande, o para el bien o para el mal. Porque andela prevero, andela icógena, pe, médica, ñaná, lo que sea, tena, mío, ya pueda brujería. Queridos amigos, esa está utilizando la cuestión neuma, del espíritu, para hacer el mal. Pero Dios nos llama a hacer el bien, ¿verdad? Y entonces, esto, queridos amigos, lo que está haciendo aquí Pablo, imponiendo las manos, quiere decir el gesto de Jesús, que encontramos también en los evangelios. Jesús impone las manos sobre los enfermos. El aspecto espiritual, el aspecto neumatológico. Ya poco, pero en el sentido positivo. Y esto es lo que después nosotros estamos llamados también a hacer. Después, queridos amigos, el sentido teológico, ¿verdad? El yasato autón, es decir, lo sanó. El yasato, upeago dice entonces, sanar, lo sanó. Yasato, ¿verdad? Autón, a él. Este también indica y denota que se realizó la acción. Es un pasado totalmente indicativo, indica. Ocuera, añetete, oikoje, sepe, oyerurea, cue, alleva. En este caso es Pablo. Rezando, pidiendo, en una manera definitiva, ahora sucede esa acción. Sacramental, ¿por qué? ¿Y por qué se ve? Sacramentum, pellajesa. Y bueno, queridos amigos, esto es demasiado lindo porque Pablo actúa en nombre de Jesús, entonces es un elemento cristológico. Pero también, queridos amigos, hay un elemento eclesiológico. ¿Por qué? Porque este gesto muestra que la iglesia, es decir, la comunidad, es un gesto de salvación. Y andan ahí cuántos años, sino que el gesto de salvación lo hacemos dentro de una comunidad. Y sobre todo, queridos amigos, dentro del sentido espiritual, el que actúa es imponiendo las manos, neuma, es decir, es la fuerza del espíritu. Yo les enviaré el Espíritu Santo para que ustedes sean los otros Cristos. La alter Christi, pero no de una forma mágica, sino que curar a esa persona que está mal espiritualmente. Y por último, la teología entonces de
el aspecto de la presencia de Dios. Este gesto, queridos amigos, de sanación es lo que nosotros esperamos para nuestro mundo. Yacuera manteago y gato la yara japona con ñandeneta, ñande familia, la ñande grupo, la ñande comunidad. Da yacuera y no espiritualmente en digatumo hay yayapomba bebé. Y que la bendición del Señor, queridos amigos, hoy descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.